Un día volvimos. Doble Filo está de vuelta. Un día teníamos que volver. Un día tenía que volver Doble Filo. ¿Y qué manera de volver? ¿Qué manera top, diría yo, de volver? Que nada más ni nada menos con un Mateando Tranqui. Con una persona que es tope de gama, diría mi abuelo. ¿Quién es esta persona? ¿Quién viene al Mateando Tranqui número 16? Alejandra Cabrera, pastora principal de la Iglesia Visión de Futuro y esposa de Omar Cabrera Jr., que ya vino una vez al canal, que por acá te voy a dejar la entrevista que tuve con él. Esta charla, este Mateando Tranqui, a vos te va a encantar. Hablamos de todo. Política, guerra espiritual. No. Es top, pero tope de gama, ¿eh? Es una de las entrevistas que a mí más me gustó hacer, no solamente por los temas que tocamos, sino también porque Alejandra es una persona que no solamente que tiene el conocimiento, sabe de lo que está hablando, sabe mucho de lo que está hablando, sino que también tiene una pasión y lo comunica con un amor que pocos pueden hacerlo. Vení, acércate un poquito. Quédate hasta el final. Quédate hasta el final porque realmente la data que tira Alejandra Cabrera en este Mateando Tranqui, sin más vuelta, tenía ganas de volver, gente. Tenía muchas ganas de volver. Pero sin más vuelta lo dejo con la charla que tuve con Alejandra Cabrera. Bienvenidos, mi nombre es Kevin Leiva y esto es Doble Filo. Y acá estamos con la pastora Alejandra Cabrera. Pastora, muchas gracias por aceptar esta charla y bienvenida a Doble Filo. Ay, muchas gracias. Vamos a pasarla bien, me parece. Sí, va a ser una charla bastante interesante. Eh, Pastora, para las personas que no la conocen, es una pregunta que siempre le hago a los invitados. ¿Quién es Alejandra Cabrera desde la perspectiva de Alejandra Cabrera? Muchos podemos decir, bueno, es pastora, es la esposa de Omar Cabrera, es madre, es abuela, pero ¿quién es realmente desde su propia perspectiva? Qué profunda, ya empezamos bien profundas las preguntas. Arrancamos así. Ay, sí. Eh, bueno, Alejandra, creo, me autopercibo, me autodefino, me veo como una mujer que ama a Dios, que lo conoció desde muy pequeña y que siempre fue el deseo de honrarlo a Dios y servirlo de la manera donde Él me lleve, donde Él quiera. Excelente. ¿Y a qué edad más o menos fue que estuvo ese acercamiento hacia Dios? Bueno, como muchos saben, soy de Paraná, ¿no? Y cuando comenzó Visión de Futuro, en esa primer campaña, mi familia, mis padres comenzaron a ir. Yo tenía 7 años, pero a los 9 años yo tuve ese encuentro personal con Jesús, ¿no? Y eso fue lo que a partir de ese momento, a pesar de esa corta edad, comencé a sentir cómo se manifestó, con un deseo muy grande de leer la Biblia, de orar, y siempre cuento, ¿no? En esos, hace tantos años atrás, la única versión de la Biblia que había era la Reina Valera, así que muchas veces leía y no entendía mucho, ¿no? Así que era preguntarle a mi mamá, pero ese deseo, ¿no? De leer la Biblia. Y bueno, también acompañó mi mamá, que era una mujer de muchísima oración, de mucha oración. Así que esas dos cosas desde esa temprana edad estuvieron muy presentes en mi vida. ¿Y siempre supo que iba a ser pastora o que su llamado era para pastorear junto con Omar? No, la verdad que no. Siempre estuvo el deseo de servir al Señor. Mm.
Y lo hice de muchas maneras, ¿no? Tocando el teclado, aunque muchos no me vieron, pero tocando el teclado en la alabanza, estando con los niños. Me encanta también la limpieza hasta el día de hoy, limpiar la casa del Señor, es una pasión. Pero yo pensaba estar en una plataforma con un micrófono, para mí era algo muy lejano, porque era muy tímida y es como que tenía mucha vergüenza, ¿no? De estar al frente. Así que fue un proceso también por el cual el Señor me llevó para hoy poder estar, ¿no? Al frente y predicar y enseñar. Así que fue toda una aventura y Dios fue obrando, trabajando en mi interior, porque siempre estuve más cómoda detrás de escena, ¿no? Que liderando o al frente. Así que, pero el Señor es tan, tan hermoso y cómo nos va ministrando, llevando, empujando en otras oportunidades, ¿no? Pero hermoso, Sí, hermoso yo toda la experiencia. en eso me siento muy identificado porque yo también, una persona muy tímida hace unos años, y jamás me iba a pensar que iba, no sé, mucho menos que iba a tener un canal de comunicación en YouTube hablándole a una cámara y sabiendo que me mira gente. Y es así, la otra vez hablaba con una persona y le decía, por ahí Dios nos lleva a hacer cosas, o nuestro llamado es hacer cosas que no nos gustaban en un principio, pero que después sabemos que gracias a él, a su capacitación constante en ese proceso, nos enseña y lo podemos hacer. Y una pregunta que yo mientras pensaba en esta charla se me venía a la cabeza y es, claro, porque usted se casa con Omar y no sé cuánto tiempo pasó hasta que lo dejan a cargo a él de la iglesia Visión de Futuro y junto con usted. ¿Cómo fue ese momento de enterarse primero de que iba a pastorear una iglesia como Visión de Futuro, una iglesia tan grande y multitudinaria en Argentina? ¿Cómo fue ese proceso de que se dio cuenta y qué sintió, qué pensó, qué le dijo al Señor cuando se dio cuenta que iba a pastorear junto con su esposo una iglesia tan grande y tan compleja a la vez? Sí, bueno, como decís, fue todo un proceso, porque nos casamos, fuimos a estudiar, ahí nos casamos en junio, en agosto ya estábamos en Estados Unidos, y desde ahí ya arrancó el proceso, ¿no? El Mm, Señor, porque yo me fui sin saber hablar inglés, palabras sueltas, pero nunca estudié formalmente inglés, así que ahí fue todo ya de entrada, ¿no? Del principio, porque llegamos y bueno, Omar ya hacía un semestre que había estado estudiando ahí en la universidad, preparándose, estudiando teología. Y claro, yo llegué, imagínate, a una ciudad en Tulsa, Oklahoma, no había gente hispana, no prendía el televisor, no entendía nada, no podía ir al cine porque allá no hay subtítulos, iba a la claro. iglesia y no tampoco entendía nada. Muchas veces Omar se sentaba atrás mío y me iba traduciendo, ¿no? A medida que ¿no? Durante la prédica y todo eso. Y ahí el Señor comenzó, ¿no? Esa transformación adentro mío. Un día estaba orando y llorando y los pensamientos que se te vienen, nunca vas a poder, no lo Mm. vas a lograr, no, el Señor se equivocó con vos, no estás en el lugar correcto y cómo tan, tan hermoso es nuestro Dios, ¿no? Cómo nos va ministrando a lo profundo de nuestro ser. Bueno, me emociona, ¿no? Volver a pensar en todo eso. Pero vos sabes que en oración me veo a mí misma y toda, no como atada,
¿viste? Como cuando se hace el matambre, que se Ujú. lo ata para hervirlo, ¿no? Y así me vi a mí misma y el Señor que comenzó a hablarme, esa es tu manera de pensar, es como Mm. vos te ves. Y ahí, a través de la palabra, comenzó a ministrarme a mi corazón, comenzó a darme estrategias, porque yo digo, si quiero estudiar, si quiero prepararme, tengo que aprender inglés. ¿Cómo hago? Así que ahí me dio la estrategia de tomar libros pequeños, tipos tratados, de personas, siervos de Dios, ministerios. Y una de las cosas que nos habían regalado cuando nosotros nos fuimos a Estados Unidos fue un diccionario bilingüe. Entonces yo agarré un cuaderno y empecé a anotar literalmente palabra por palabra del libro, ¿no? Y a buscar el significado. Y de esa manera, bueno, después leía otra vez el libro tratando de entenderlo. Y así fui, ¿no? Trabajando con las estrategias que el Señor me iba dando. Y bueno, arranqué a estudiar. Ya trabajaba también, así que los tiempos no me daban para volver a escuchar las clases porque había muchas cosas que no las entendía. Y un día le digo, Señor, abrime los oídos para que pueda entender. Viste que el inglés se escribe de una manera, pero se pronuncia de otra. Entonces, abrime los oídos para... Y así fue de manera sobrenatural, de un día para otro, empecé a entender todo. Que muchos cuando escuchan Wow. este testimonio dicen, orá por mí, que me pase lo mismo, ¿no? Pero y ahí arrancamos, y ahí uno va venciendo, ¿no? Para graduarte tuve que predicar, presentar, aparte de un montón de escritos y cosas y trabajos, ¿no? Todo lo que lleva esto, pero el tener que vencer, el predicar, en público, en otro idioma, ya fue, ¿no? Cómo el Señor te va preparando para ver que podés vencer, que Él Mm. está con vos y que podés vencer los miedos, los temores, los pensamientos negativos. Y de ahí empezó ese trabajo, ese fue el comienzo. Pero bueno, volvimos a Argentina. Ahí estábamos trabajando en las oficinas centrales, en Santa Fe, un momento durísimo en Argentina, en la época de Alfonsín, la Mm. inflación era terrible. Uno sacaba el producto de la góndola, ibas a pagar y ya te lo habían cambiado 2 o 3 veces al Oh. precio, ¿no? Ujú. Este, y ahí comenzamos en el Instituto Bíblico, en Rafaela. Omar se mudó primero, después fuimos las nenas, teníamos 3 en ese momento, nos mudamos a Rafaela y ahí comenzamos. Dios te va llevando de a poco, quizás uno no se da cuenta, pero ahí está el entrenamiento, ¿no? Una célula, estar a cargo de un grupo, terminamos como coordinadores ahí en Rafaela, liderando una regional con 29 años menos. Mm. Luego pasamos, ¿no? También como coordinadores en San Francisco. Luego nos mudamos a Córdoba. Y bueno, Omar, no sé si le estoy quemando el sermón, pero o el libro quiere escribir Ah, ¿no? mira. El león, el oso y el gigante. Como es, Primicia. sí, como esas experiencias que te van llevando a, ¿no? Wow. A donde el Señor lo quiere llevar. Pero esto, como decíamos, es todo un proceso. Mm. Hay crecimiento, hay madurez, hay el morir, ¿no es cierto? Esa consagración. Por ejemplo, en Rafaela estábamos pastoreando ahí y una de mis hijas que había tenido 2 golpes fuertes en la cabeza, tiene un tercer golpe
y empieza a llorar y a llorar, me duele, me duele, me duele la cabeza. En un momento me mira y me dice, quiero ir con mi mamá. Y ahí me preocupé porque no me estaba reconociendo a mí, Mm. estaba sola, Omar estaba de viaje ministrando. Y en ese momento el Señor me habla y me dice, si yo me llevo tus hijas, ¿me vas a seguir sirviendo? Wow. Y fue, no sé cómo lo estoy diciendo sin que se me caigan las lágrimas, ¿no? Pero le dije, sí, Señor, te voy a servir todos los días de mi vida, no por lo que me des, no por, sino porque sé que me has llamado a esto y pase lo que pase, siempre te voy a servir. Ah, Entonces, esas son cuántas cosas día a día que la gente no ve, ¿no? Quizás ve el resultado final, pero cada sacrificio, cada entrega, como el Señor te va llevando, ¿no? Él va obrando en tu vida, moldeándote. Justamente le decía a un joven en estos días que estaba pasando por una situación dura, le digo, cada una de las experiencias que vivimos nos forman y nos forjan, nos hacen la persona que somos. Y hay cosas que no son muy lindas o agradables, pero es lo que te va a servir para hacer lo que Dios quiere que hagas, ¿no? Y le decía, cuando uno hace una torta hay un montón de ingredientes y por separados algunos no son ricos, ¿no? La vainilla, si uno la prueba solita, es amarga, fea, pero adentro de la torta le da un sabor y creo que es lo que Él hace con nosotros. wow. Wow. Qué, qué difícil cuando se tiene cuando le tenemos que dar una respuesta a Dios sobre algo que es literalmente nuestra vida, porque sus hijas en ese momento eran, supongo, todo para usted, y, y es básicamente lo que el Señor le dijo a Abraham, ¿no? Le hizo Sí. hacer a Abraham en grandes rasgos. Eh, este año es el año del legado, ¿no? En la iglesia Visión de Futuro, al pastor Omar le hice esta pregunta y no quería terminar esta charla sin hacérsela a usted. Cuando usted mira su ministerio, todo lo que recorrió, todas las pruebas, todas las victorias, cuando mira para atrás, ¿cuál es la conclusión? ¿Tiene algo que todavía le falta hacer? ¿Hay algo que todavía tiene un peso en su corazón? O ve el ministerio y dice, me voy conforme, me voy, perdón, pero termino la carrera conforme. Te entiendo, no, no hay problema. Ve- No, creo, siento, ¿no? Lo que me impulsa, lo que me lleva en este tiempo, eh, tiempos difíciles que estamos viviendo, ¿no? Porque la Ujú, cultura terrenal se ha metido tanto dentro de la iglesia y es como que las emociones, lo que yo quiero, ¿no? Y veo que no esa necesidad de decirle a las generaciones jóvenes, no tengas miedo de sufrir por el Evangelio. No elijas el camino fácil. No tengas temor no es cierto, de quebrarte por las situaciones que vas a enfrentar, que vas a vivir. Viví para Dios, buscalo, servilo, amalo. Vale la pena, porque cuando uno entrega todo, Él da todo también. Y yo creo que todavía tengo una voz, ¿no? Para esta generación con respecto a esto. Eh, no es cierto de que no es de tiempo antaño, no es, bueno, eran otros tiempos, escuchamos muchas veces, ¿no? ujú. Esto.
Sí, pero yo creo firmemente, Kevin, que las necesidades del ser humano siguen siendo exactamente las mismas. La necesidad de amor, de afirmación, la necesidad de salvación, la necesidad de tener algo por lo cual vivir, dar la vida, son las mismas. Y cuando podemos o puedo transmitir esto, ¿no? A los más jóvenes, y decirles, denle chicos, vamos, no se distraigan, no se desanimen, no tengan miedo, sino denle con todos, honren, amen al Señor con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas. Ustedes tienen fuerzas que ya uno por más que quiera no tiene las mismas fuerzas, pero ustedes la tienen. Vivan, hagan, marquen la diferencia, lleven al Señor en las facultades, en los trabajos, en las empresas, en las profesiones, hagan conocer al Señor y todo lo que Él tiene, ¿no? Para cada uno de nosotros. exactamente. Hay algo que dijo, que me pareció muy interesante y mientras usted hablaba se me venía a la cabeza y esto de la necesidad de salvación, la necesidad de estar con Dios, de conocer a Dios. Eh, yo lo que noto mucho es que la sociedad no, los jóvenes más que nada, y aún los jóvenes que están dentro de la iglesia, que van a las reuniones, que van los domingos, los sábados, en nuestro caso, eh, que no reconocen o no saben reconocer que necesitan de Jesús, que necesitan conocerlo. ¿Cómo, alguien entiende o cómo le hacemos entender? No sé si es nuestro trabajo igual hacerle entender a las personas que necesitan a Jesús, pero ¿cómo se le dice a una persona que se cree autosuficiente, que se cree que en su vida cotidiana no necesita de Jesús, que realmente sí lo necesita? Interesante. Creo que vemos a Jesús bajo la revelación cómo llega a conocer la necesidad, porque todos lo necesitamos. Y yo sé que el más autosuficiente que se crea, ¿no? Quizás levanta paredes, tiene una fachada, pero hay una necesidad. Entonces, es primero con compartir el testimonio de uno, Mm, se desata un poder impresionante. Justamente Jesús dice, van a recibir poder para ser testigos. Entonces, cuando uno da testimonio, es testigo de lo que Dios ha hecho en uno. Al compartirlo, ahí está el Espíritu Santo atrás produciendo algo en el corazón. Nuestra tarea, obligación es compartir lo que Jesús hizo. Sea el milagro que haya hecho, ¿no? Porque todos llegamos con una necesidad mm, física, emocional, familiar, económica, ¿no? Algunos con todos, marcan todos los casilleros, ¿no? Pero cuando uno comienza a decir lo que el Señor hizo en cada uno de nosotros, se desata, hay un poder, una unción que se desata. Entonces, no es querer convencer a la gente, mm, imponer a la gente, sino que es hablar de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, con pasión y con unción, y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Pero ahí es donde abrimos los ojos, donde también vamos con una actitud no solamente interesada en que sean salvos, sino en que sientan el amor de Jesús a través de nuestro amor. No mm. estamos acá para obtener, bueno, te voy a llevar a la célula, te anoto en la planilla, sino que estoy realmente interesado en tu futuro,
en que seas salvo, en que recibas la vida eterna. Yo creo que ahí eso abre la puerta, ¿no? Porque muchas veces nos apuramos o queremos, ya, tenés que ser salvo, pero esperemos, vamos conociendo la persona y esperando aún también esas oportunidades, esas puertas que el Señor abre, ¿no? Para, ahora es el momento, este es el momento de hablar. Y otra de las cosas que necesitamos hacer, Kevin, es orar. Primero, Mm. principal, es orar por la salvación de la gente, por nuestros familiares que todavía no lo conocen, por los amigos, los compañeros, aún los que no conocemos. Yo a veces miro, ¿no? En Buenos Aires que hay tanta gente y digo, ¿habrá alguien orando por esa persona? ¿Habrá alguien intercediendo por su salvación? ¿No? Y aunque no los conozco, oro y Señor, que se produzca, ¿no? Ese encuentro, que pueda conocerte. También tenemos que entender que parte del legado que tenemos es la guerra espiritual, porque el Dios de este siglo, de este mundo, quiere enceguecer el entendimiento. Entonces hay una oposición y ahí es donde a través de la oración, de la intercesión, del ayuno, vamos viendo cielos abiertos para predicar la palabra. Eh, el fundador de esta iglesia, ¿cómo comenzó llevando el Evangelio? Apartándose, Ujú. orando por la ciudad, por no todas las fuerzas de maldad y a través de la oración establecer el reino, la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que seguir haciendo, es la manera. Totalmente. Rescataba lo que decía del testimonio de cómo, no avergonzarnos de lo que fue lo que fue nuestro pasado, mejor dicho, sino de, bueno, esto me sirve para ayudar a otros. El Señor me sacó de esto, como usted decía. Así que, rescato mucho eso porque por ahí nosotros, nos avergonzamos, lo queremos esconder, lo queremos dejar como que nunca pasó, y realmente es un arma muy, muy, efectiva además para mostrarle a Jesús a la gente, como usted decía. Hace un par de años usted tuvo una entrevista con, La Corriente, en La Corriente, mejor dicho, no me acuerdo ahora el nombre de la señora que lo entrevistó, pero usted decía que tenía eh, una carga especial por los jóvenes de este tiempo. Yo quiero preguntarle qué es lo que usted veía en ese momento, si lo sigue viendo, qué es lo que más le preocupa en la juventud de este 2024. Justamente lo que hablaba hace un ratito, ¿no? De que vivan para Dios. Tenés tu profesión, tenés tu empresa, tu trabajo, ¿no? Algunos que estudian, pero que estés donde estés, que sepas que lo que Dios quiere hacer es usar tu vida como un instrumento no útil en sus manos. Y muchas veces veo como que se enfocan es decir, no hay conflicto. Estás estudiando, podés tener tu célula. Estás trabajando, busca el tiempo, no para servir al Señor. Que entiendas que eso es lo que va a dejar un legado eterno, porque podemos dejar un legado, una herencia económica, casas, ¿no? Cosas materiales, pero eso se termina. Pero el hacer tesoros en los cielos, el que tu legado vaya más allá de tu existencia, yo creo que es tan importante. Y eso por un lado, y lo otro, en levantar jóvenes fuertes,
firmes, firmes, como los que leemos ¿no? En la Biblia, José, Daniel, los tres compañeros de Daniel, ¿no? Que vivieron en situaciones terribles, terribles, porque si uno lo trae al día de hoy, uno dice, ¿cómo puede ser, no? Todo lo que ellos pasaron, pero ahí brillaron, ahí Dios los usó, se cumplieron los propósitos. Siempre me llama la atención, ¿no? Daniel, cuando se levantan estos que querían sacarlo del medio, y hicieron esta ley para que termine Mm, muriendo, para matarlo. Y muchas veces los cristianos, los jóvenes, es como que vemos, ay, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede pasar? Y mira que, ¿no? Y nos enfocamos en esto que está pasando y no vemos más allá. Dios usó eso para glorificarse de tal manera que toda una nación mm, reconoció a Dios como el único y verdadero Dios. Entonces, no seamos cortos de vista, miremos más allá. Señor, ¿qué querés hacer? ¿Cómo querés hacer? No nos quedemos, no nos frustremos, o bueno, diría, no se frustren, yo ya me metí como joven, ¿viste? No se frustren, no miren acá donde llegan la nariz, mm. vean más allá. Señor, ¿cómo te querés glorificar? ¿Cómo a través de esta situación te vas a glorificar? Así que esa es la carga. Jóvenes comprometidos, consagrados. Eh, yo cuando oro por ustedes, Kevin, yo digo, Señor, levantalos, que brillen, que sean de influencia, que los miren, que los admiren, que los sigan. Ese es el mayor deseo de mi corazón. Qué lindo, pastora. Bueno, justamente esto, mencioné la palabra influencia y tiene mucho que ver con la pregunta que viene ahora, porque yo arranqué con esto, con doble filo, cuando arranqué en la facultad, estudio comunicación social en no voy a decir la facultad por la duda, pero sí, arranqué la facultad y es complicado. Esto que usted decía, ¿no? Cómo vivir en esta sociedad es complicado porque yo noto todo el tiempo que somos atacados. Indirecta o directamente lo somos atacados. Eh, porque se ridiculiza a Dios, a nuestras creencias, porque todo el tiempo son pequeñas cosas que uno que es cristiano, que uno que además cristiano y practicante, eh, lo vive y lo nota. Eh, y en la facultad, mi facultad la facultad en la que voy es muy socialista, muy de izquierda, muy de los valores, eh, muy anticristiano, si se quiere. Eh, y se nota mucho, y a mí que yo dije, bueno, señor, yo voy a arrancar en esta facultad sabiendo dónde me estoy metiendo, sabiendo que es complicada, aún así me cuesta. O sea, sabiendo dónde yo me voy a meter, dónde me iba a meter, sabiendo que, bueno, me preparé mentalmente, espiritualmente y todo para ir y hacerle frente a eso, me cuesta mucho. Eh, hasta me cuesta estudiar porque, bueno, yo sé que la profesora algo va a decir por diferentes cosas. Y la pregunta, bueno, y esto se lo quería mencionar. Usted es una persona clave en que doble filo se mantenga, porque en esta época que yo arranqué la facultad, fue un año después que arranqué con doble filo, em, nada, empezaba a hablar y veía que los comentarios eran complicados, que sí, muchas cosas veía que me hacían como perder las ganas de seguir luchando en esta área de la comunicación, más que nada en las redes sociales. Y usted dijo algo en una prédica, creo que fue en una reunión unida virtual. Usted dijo que tenemos que ser jóvenes relevantes. No encontré la prédica, la busqué, pero no la encontré.
porque quería escucharla de vuelta para ser más preciso, pero me quedó esto grabado, ser jóvenes relevantes. Y ahí dije, bueno, señor, voy a seguir con esto, voy a meterle ficha aunque cueste. Y la pregunta que yo le quería hacer es, ¿cómo podemos ser relevantes en una sociedad que todo el tiempo nos está atacando, que todo el tiempo nos está ninguneando, en una sociedad que todo el tiempo quiere imponernos sus ideologías, su cultura, muy alejada de lo que el Señor en la palabra nos dice que tenemos que seguir? Sí, no es fácil, no es fácil, y creo que estos tiempos aún son más complicados, ¿no? Los que estamos viviendo con la globalización, Mm, como decías, con las redes, la condena social y en las redes es terrible, puede destruir a una persona. No es impresionante el poder ujú, que tiene, pero yo creo que la manera de serlo es justamente manteniéndose en el tiempo, siendo determinados a no fluctuar, a estar seguros del llamado que hemos tenido. Dios nos ha llamado y que el Señor, lo otro, siempre está con nosotros, siempre está. Y va a haber un momento en el que el Señor, así como José fue preparado, ¿no? Desde ujú. los 17 años hasta los 30, que no el sueño que Dios le había dado se cumplió. Hubo una preparación. Pero algo que yo veo en la vida de José que se destaca es que Dios estaba con él. Por más que terminó esclavo, vendido por sus propios hermanos, por su familia, no terrible, no lo Terrible. querían, lo rechazaban. Es decir, no solamente eran los de afuera, los propios hermanos Ujú, no lo aguantaban, no lo soportaban y por eso, bueno, lo vendemos, que se vaya, nos sacamos el problema del medio. Pero siempre este joven, con apenas 17 años, se mantuvo fiel al Señor, se mantuvo en comunión con el Señor, se mantuvo firme a sus creencias y Dios estuvo con él. Y aunque aparentemente por un tiempo parecía que cada vez se alejaba más del sueño porque terminó esclavo, terminó en la cárcel por una falsa acusación, ¿no? ujú. De esta mujer, causa de violación, terminó cada vez más lejos de ser influencia, de ser relevante. Pero me encanta como dice, no tengo el versículo y no soy como el pastor Omar que enseguida lo encuentra, él sabe todo. Pero dice que en un instante él pasó de la cárcel a ese lugar, era el segundo después de Faraón. La potencia mundial era el que estaba ahí al lado. Entonces, quizás no lo veas por un tiempo o en el tiempo que vos querés, pero si te mantenés firme, constante, fiel, va a llegar ese momento donde el Señor va a ser, ahora es, y te va a llevar a esa relevancia, te va a llevar a ese lugar de influencia. Que Dios nos prometa y que nosotros querramos esto no significa que va a pasar de la noche a la mañana o por arte de Ujú, magia. Es un proceso, así como Daniel, sus compañeros decidieron, se propusieron en su corazón no contaminarse y jamás estuvo en ellos, bueno, nos prohibieron orar, entonces cierro las ventanitas de mi casa, oro igual, pero no me ven, no me expongo. No, Daniel llegó, después que salió esa ley, abrió las ventanas como era su costumbre, orando hacia Jerusalén. Entonces, eso
el mostrarle a Dios de qué estamos, que acá estamos, Señor, no te vas a liberar de nosotros. Queremos esto, lo queremos, lo anhelamos, es lo que deseamos en nuestros corazones. Dios lo va a hacer, así como lo hizo con José, así como lo hizo con Daniel, con sus compañeros en ese momento. Y fíjate, Daniel estuvo con cuántos reyes que pasaron y él estuvo ahí en ese lugar de influencia, en ese lugar no de liderazgo, porque él terminó a cargo de todos los astrólogos y todos los Ujú. raros, ¿no? Y todos los... Sí. Y él quedó a cargo de todos ellos. Y de ahí, dice la tradición, que los sabios del Oriente que fueron a ver a Jesús son los que Daniel les predicó, les habló, les enseñó, porque eran los que estudiaban las estrellas. Y es lo que Wow. dice la tradición. No, y bueno, no dice que fueron tres, no sabemos cuántos fueron, pero bueno, eso no está en la Biblia, pero como fueron tres regalos, dicen que fueron tres, ¿no? Pero llegaron ahí y fueron, adoraron a Jesús, no solamente eso, sino que llevaron lo que necesitaba María, José, Ujú. frente ¿no? al peligro que había cuando Herodes decidió que todos los niños, matar a todos los niños. Entonces, eh, mantenerse fiel. ¿Es fácil? No es fácil. Hay presiones, hay presiones. Yo las tuve cuando estaba creciendo, eran diferentes. Vos las vas a tener. Los que vienen después también van a enfrentar, pero es mantenerse fiel al Señor y vas a ver cómo Él te lleva, cómo vas a estar en ese lugar justo y que un día, no sé, yo ahí veo con los ojos de la fe, que un día vos estés dando una cátedra, ministrándoles a tus compañeros, aún a esos profesores, ¿no? Que llegue ese momento en que tengan una necesidad tan grande que te busquen para pedirte oración, para pedirte un consejo, porque vos te has mantenido firme y fiel y quieras o no, ellos ven la mano del Señor. Y creo que muchas veces es por eso que tanto nos atacan, porque Mm. saben que somos peligrosos, saben el poder que tenemos. Lamentablemente muchos no saben que el poder que tienen ellos y se rinden antes de tiempo. Pero nosotros sabemos quiénes somos y de quién somos. Así que a mantenerse firme, a mantenerse constante, no desanimarse, buscar al Señor cuando uno quiere decir, basta, ya está, me rindo. Buscarlo al Señor y Él te da las nuevas fuerzas, y Él te da el nuevo empuje para seguir para ese momento ahí especial, único, donde vas a brillar con la luz de Jesús. Wow, tremendo. Eh, Justo los ejemplos que usted daba, ¿no? José, Daniel, eh, eran personas que José pasó de ser, de estar preso a estar en un cargo político muy importante. Daniel pasó de ser un esclavo a estar en lo más alto también de la política de ese momento. Y quería preguntarle, yo veo mucho, no es algo que sea exclusivamente de los cristianos, pero creo que nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad extra, si se quiere, de las personas. Esto de eh, no darle importancia a la política. No digo de meterse en política, sino de darle la importancia que le corresponde, ¿no? Muchos cristianos toman esto de, bueno, lo que dijo Jesús, ¿no? De la moneda, de al César lo que es del César, y lo malinterpretan. Pero los ejemplos que usted daba eran gente que
amaba a Dios, que terminó en un cargo muy importante en la política, y eso generó que toda una nación se entregue al Señor o reconozca al Señor, al Dios de Israel. ¿Cree que tenemos que meterle más importancia a conocer lo que pasa, a conocer lo que pasa en las políticas, en el país más que nada, también en el mundo, justo que es un momento complicado por todo lo que se está viviendo, lo que se vio en los Juegos Olímpicos, lo que se ve con el Papa, lo que se ve con la ONU Uf. que se metió en un nuevo plan hasta el 2045, si no me equivoco. ¿Crees que los cristianos tenemos una responsabilidad extra por ser cristianos, por conocer la verdad que es Jesús, de interesarnos en estas cosas y informarnos bien? ¿O, o está bien que no le demos tanta importancia y nos enfoquemos solamente en las cuatro paredes de la iglesia? No, hay que meterse, hay que estar atentos, hay que, no, Jesús en el Padre Nuestro nos enseñó a orar, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra. Ujú, Pablo también en Timoteo le dice, es la voluntad de Dios que oremos por los que están en eminencia. ¿No? Para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad, en toda honestidad. Sí que tenemos que estar. Lo que veo, lamentablemente, Kevin, es que algunos tienen sus predilecciones, sus ujú, corrientes, ¿no? Y es como que se defiende a muerte el partido, esto, exacto. lo otro, ¿no? Y lamentablemente eso ha llevado este fanatismo a no ver o estar enceguecidos como hijos de Dios lo que Dios quiere hacer, lo que Dios está preparando, ¿no? Para Argentina. Entonces, es como que yo creo que como hijos de Dios, nuestra primera responsabilidad es saber de que somos ciudadanos del reino de Mm, los cielos. Y como ciudadanos del reino de los cielos y embajadores ¿no? de Jesucristo, tenemos que estar atentos eh, a lo que está sucediendo en nuestro país, a lo que está sucediendo, a lo que se quiere implementar. Algunos ven solamente una parte, se enfocan en la economía y no, en esta época estábamos mucho mejor, pero ahora no, y no, y es como que, Señor, ¿qué es lo que querés? Yo hace años, años que estamos orando y clamando para que este principado de corrupción caiga de mm, Argentina, porque uno lo ve, es tan claro y bueno, nos estamos enterando de cosas aún mucho más grosas de lo que pensábamos que era, pero uno lo ve. No sé si, bueno, hago no bien hablando esto, pero no voy a decir localidad, eso es lo que voy a hacer. está bien. Compramos un terreno para construir una iglesia y es como que, bueno, presentábamos los planos, hacíamos todas las cosas, pagábamos la factibilidad, todo, no pueden, pero y no nos decían qué era lo que no se podía. En ese momento nos estaba ayudando un ingeniero que no es cristiano, pero no conocido su trayectoria, y él le dice al pastor Omar, yo sé que en esa municipalidad hay una oficinita donde uno va, dice, no lo haga usted, pero lo hago yo. Y paso y tenemos tenemos el permiso para empezar la construcción. Y Omar le dice, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No podemos empezar un templo, a levantar un templo, no con, de esta manera corrupta. Pero era sabido ya en esta municipalidad, esa oficinita donde se iba a pagar no la coima para tener
Bueno, en este caso, el derecho para construir. Entonces, hay corrupción, hay corrupción. Hasta lo Eh, más mínimo. de lo más mínimo a lo se Ujú. convierte una señora acá en Boedo y viene y me comenta, dice: "Yo tenía, un plan, una, amiga, se lo había conseguido, ella le sacó a la hija, ¿no?, de esta señora, los documentos de los hijos, es decir, sus propios nietos. Le sacó una fotocopia y dijeron que estos chicos, estos nietitos, estaban a cargo de ella y por eso. Y nada que ver. Esos chicos tenían a sus padres, estaban bien. Claro, conoce al Señor y se empieza a sentir mal. Y le dice a la amiga, mira, yo no voy a ir a las marchas, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer lo otro. Y la amiga le dice, mira, vos no vas y se corta todo. Entonces me dice: "Pastora, yo tomé la decisión de no me siento bien". Le digo: "Bueno, ese es el Espíritu Santo que está trayendo convicción a tu corazón". Esa semana que ella decide hacer eso, le llega la pensión del esposo que había fallecido hacía tiempo, ¿no? Esa misma semana. ¿Casualidad? No. Entonces, Señor, queremos una nación, no libre de esta corrupción, libre de todo lo que hemos vivido, porque yo lo que oro también, Kevin, bueno, me pusiste a hablar de este tema, Pastora, como le dije, tiene libertad, tiene libertad. porque esta manera de trabajar con la gente, de darles planes, porque sí, como sí, me da hasta una bronca santa, Mm, porque digo, les roba a la gente el poder desarrollar los dones y talentos que Dios les dio. Es como que los anula, es como que no servís para nada y bueno, tomá. Y mm. quizás la gente lo ve como algo bueno, es algo bueno, pero yo digo, ay Señor, cuánto necesitamos hablar, cuánto necesitamos orar, predicar. No, por supuesto que hay gente que lo necesita, que no hablo de eso, hablo de la corrupción dentro Ujú, de todas estas cosas. Y necesitamos que Argentina sea redimida, sea libre de esta esclavitud, que Argentina se levante. Yo oro para que nuestra industria no prospere, para tener productos de calidad, porque también uno ve eso, ¿no? La viveza criolla muchas veces, mm, que recuerdo en la zona de Mendoza, mandaron vinos, exportaron, les mandaron la mejor calidad. Cuando se hizo el pedido, le mandaron de otra calidad, no era la misma. Y eso cierra las puertas. Eso no está bien. O el que exportó miel y los primeros barriles espectaculares, pero después le empezaron a poder poner peso abajo y menos miel. Eso es corrupción, eso no está bien y Dios no lo va a bendecir. mm, Entonces, amo a mi país, amo y oro tanto por mi país porque sé que tenemos, sé que podemos producir, pero tenemos que hacerlo con excelencia, con mm, integridad, no pensando en el hoy, sino pensando en años, ¿no? Justamente en el año del legado que claro. mucho más allá. Eh, Así que tenemos que estar involucrados en la oración, en ¿no? Saber lo que está pasando, pero también tenemos que estar involucrados siendo nosotros honestos, Ujú, íntegros. No solo pensando en, no, si yo estoy colgada a la luz, no es correcto,
Eso es corrupción, está mal. Yo, si tengo una verdulería, no tener una pesa falsa, ¿no? O el Sí. otro día me pasó, me contaba alguien que esta persona pesaba las cosas y entre que las sacaba y no daba vuelta para poner, sacaba productos luego de pesarlos, ¿no? Son cosas pequeñitas, pero nos hacen mal. Es pecado, es Ujú. pecado, es pecado. Y tenemos como hijos de Dios, ¿no? Que buscar esa santidad en todo lo que hacemos, esa integridad en todo lo que hacemos. No ser personas intachables en todo lo que hacemos, porque honramos a Dios y nos posicionamos para recibir la bendición de Dios. Me callo acá porque si no voy a seguir. No, para, para completar un poco lo que usted decía o acotar un poco lo que usted decía, es importante esto de, porque nosotros hablamos de corrupción, la gente habla de corrupción y lo primero que sale es los políticos. Los políticos son unos corruptos, los políticos no cambian más, pero y nuestra corrupción, lo que nosotros hacemos, el plan que estamos cobrando y no nos corresponde, eso de la luz que no nos corresponde, o sea, nosotros también somos parte. Y hay unas cosas, algo que hablaba en la célula, que fue creo de la célula de la semana o la semana pasada, no me acuerdo bien, que hablaba de que toda verdad es paralela, lo que pasa en lo espiritual se refleja en lo natural, en lo que nosotros vemos. Y, y estos demonios, principados, potestades que gobiernan, como dice Pablo en Efesios, Ujú. eh, nosotros le damos argumentos para que destruyan. Tal Y cual. esto que usted decía de colgarnos a la luz y demás, es como que le estamos dando argumentos para que este principado de corrupción que usted hablaba se meta cada vez más. Y entonces podemos orar, podemos hacer guerra espiritual, pero al mismo tiempo le estamos dando ese y no va a servir. Tiene que haber una acción de parte nuestra. Y por eso yo decía antes que para mí la iglesia no como institución, sino como cuerpo de Cristo, tiene una responsabilidad en esto. Sí. Algo que a mí también me daba una bronca santa cuando empecé a interesarme por estos temas fue en el 2018 cuando toda la iglesia salió a protestar y a decir con aborto no te voto, con aborto no te voto, con aborto no te voto, terminamos Después, votando con aborto. Eh, lo que decíamos de la boca para afuera, después en una piecita sin que nadie nos vea, hicimos totalmente algo diferente. Entonces, por eso ahí nació en mí el compromiso con decir la verdad, con comunicar lo que Dios comunica en su palabra y con esto de, está bien, tenemos que orar, pero si no nos comprometemos con el hacer, como no me acuerdo dónde está la palabra, eso tampoco soy muy bueno con eso, eh, eh, la fe sin obras es muerta. O sea, si no sí, hacemos lo que creemos, si no vivimos lo que creemos, no va a sí, servir de nada. Así que esto que usted decía para mí es clave porque podemos estar eh, indignados con la corrupción de los políticos, pero nuestra parte tenemos que hacerla también. exacto. Pastora, ahora sacando un poquito de la política, quiero meter en el último tema, que es el tema de las ideologías. Y va un poquito de la mano con lo que usted hablaba de esta fascinación, de esta idolatría, no sé si es idolatría, no me acuerdo la palabra que usted utilizó, fanatismo. Con este fanatismo, con ideas políticas e ideológicas, que por ahí nosotros pensamos que están bien, que son nobles, esto de, bueno, darle plata a la gente, está genial, la gente necesita plata, ¿es lo correcto? No sé, muchas otras ideologías que no quiero nombrar ninguna para que nadie se ofenda, eh, pero muchas otras ideologías que a simple vista, que desde la boca para afuera pueden ser buenas, nos pueden parecer nobles,
pero que en realidad lleva, como dice la palabra, lleva a un camino de muerte. ¿Cómo hacemos para darnos cuenta de eso? ¿Cómo hacernos para darnos cuenta de que lo que estamos pensando, lo que estamos defendiendo, en realidad no es lo que el reino de Dios proclama? Sí, bueno, yo creo que es muy importante conocer la palabra, Mm, primero y principal. Conocer la Biblia, leerla, estudiarla, meditarla. Y lo otro es el Espíritu Santo que trae convicción, porque Él nos guía a toda verdad. Así que yo creo que eso es primordial. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando salieron las marchas Ni Una Menos, que estaba, no, todos salimos, sí, es verdad, no en contra de la violencia de género y todo esto, pero luego empezamos a ver que estaba metido el aborto dentro de esto, que estaba metido, ¿no? Una cosa y otra, y dijimos, no. Es decir, por supuesto que estamos en contra de la violencia, eso ujú, sí, pero no estamos a favor del aborto, no estamos a favor de todas estas, y es la manera en la que se mueve el enemigo, el diablo, medias verdades, medias, no, eso no, no, claro. no está todo, no, así como lo usó con Eva. Mm, Así que no podés comer de ningún... No, no, solamente... Y ahí nos va como engañando. Y la misma palabra nos dice que él hasta se viste como ángel de luz. Entonces, yo creo que ahí es donde necesitamos esta comunión con el Espíritu Santo, ¿no? Que nos guía a la verdad. Porque muchas veces todo bueno, 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 y al final hay un pequeño twist, ¿no? Que uno dice, no está del todo bien, no está del todo bien. Entonces, ahí es donde conocer la Biblia, la palabra es lo más importante y conocer o tener esa comunión con el Espíritu Santo. Hace años, ¿no? Entrenaban a los banqueros y la gente, ¿no? Que trabajaba en los bancos ahí en Estados Unidos, cómo detectar lo falso. mm, Entonces, ¿cómo hacían para detectar lo falso? No estudiaban lo falso, estudiaban lo verdadero, el billete, de tal manera, ¿no? Que al tocarlo ya detectaban que había algo que no está bien. A veces nosotros queremos, y va a ser imposible, querer agrupar o saber todo lo que está mal o lo que no pertenece o mm, lo que es imposible, porque cada día sale algo nuevo. totalmente. ¿Qué es lo que nos va a guardar? Conocer lo verdadero, de tal manera que cuando escuchemos algo que está un poquito off, un poquito disonante, yo diga, no, esto no es verdad. Y eso es lo que nos va a guardar y a proteger. Conocer la palabra, conocerla no bien, tener esa comunión con el Señor, conocer todo el consejo de la palabra. En Hechos hay una iglesia, ¿no? Los creyentes de Berea, que se menciona, uno de los lugares donde fue Pablo a predicar. Y dice que estos eran, a ver si lo encuentro rapidito, si puedo hablar y buscarlo a la vez. Y ellos a diario, todo lo que escuchaban de Pablo, de Silas, lo verificaban. Todo lo que Ah, verificaban. sí, sí, sí. Dice, ahí en Hechos 17, dice que estos, los de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud,
escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, ¿no? Entonces, Linda Patilo dice, tenemos carta a los tesalonicenses, no, por todos lados, pero no hay ninguna carta a los de Berea. Es ¿Será verdad, que, es será verdad. que eran tan estudios y captaron, porque todas las cartas sabemos que fueron para corregir falsas Ujú. doctrinas, corregir problemas en la iglesia, ¿no? ¿Será que estos recibieron, escudriñaron de tal manera que no fue necesario ninguna carta para traer Wow. corrección? Pero, ¿cómo puedo saber? Es conocer y conocer todo el consenso de la palabra, ¿no? Porque a veces una herejía sale de un versículo tomado fuera de contexto. Todo está ahí, pero está sacado fuera de contexto. Entonces, tengo que saber todo el consenso de la palabra, no solamente agarrar un versículo y de ahí, no, 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 tengo que conocerlo. Así que yo creo que eso es lo que nos va a guardar. Nosotros tenemos la bendición de tener la Biblia. En el Nuevo Testamento la estaban escribiendo ellos, pero hoy tenemos la bendición de tenerla al alcance de nuestra mano, en el celular, versiones diferentes, tenemos diccionarios bíblicos, tenemos comentarios, aprovechémoslo, aprovechemos todas las herramientas, pero tenemos que conocer la palabra, es el fundamento, el conocer la palabra, el ponerla por obra y depender del Espíritu Santo. Guíame a la verdad, guíame porque Él lo va a hacer, Él lo va a hacer. Lo importante es ser íntegro hasta con nosotros mismos, ¿no? Porque estos los de Berea hasta examinaban lo que Pablo le decía. O sea, lo que una autoridad le decía y era Pablo, ni más ni menos. Lo importante de examinar cada cosa que viene. La palabra dice, retener lo bueno, desechar lo malo, examinar cada cosa y ser sinceros con nosotros mismos, tratar de salir de todo sesgo, tratar de salir de todo fanatismo que le tengamos hasta a un predicador, porque hoy Sí, en día se dice cosas, como usted dijo, ¿no? Sacan un versículo de contexto y por más que lo diga un pastor, está sacado de contexto y no es lo que Dios dice. Y lo importante es ser sinceros con nosotros mismos de, bueno, me examino a ver si yo no estoy sacando de contexto algo. sí. Eh, y la última pregunta, pastora, ¿qué le diría a esas personas que, que están metidas en, no sé, fanatismo político por alguien, fanatismo hasta por algún pastor, fanatismo hasta por alguna iglesia? Eh, Porque se ve muchísimo esto en las redes sociales. Sí. ¿Qué le diría a esas personas para para que se den cuenta y para que puedan salir o puedan examinarse, mejor dicho, para que puedan examinarse y hacer una autocrítica, esa era la palabra que estaba buscando, una autocrítica a sus propios pensamientos? Es muy importante lo que decís, eso de autocrítica, porque el latinoamericano no está acostumbrado a eso. Mm, No está acostumbrado a examinarse, a ver, ¿no? Lo que está pasando. Es como que si tenemos algún problema le echamos la culpa a los demás y no, nunca nos examinamos a nosotros mismos. Creo que es algo muy importante que tenemos que hacer. David decía, busca, ¿no? Examíname, Señor, mm, prende el reflector aún de aquellas cosas que no veo, esos puntos ciegos que tengo en mi vida, para no pecar en contra tuyo, ¿no? Sabemos, conocemos las hermosas oraciones de David. Eh, no es saludable, ¿no? Estar en ese fanatismo.
Yo creo que lo que nos va a hacer permanecer firmes, ¿no? Así como Jesús terminó su enseñanza ahí del Sermón del Monte, ¿no? En el capítulo 7, justamente el que oye mis palabras y las pone por obra, es el que va a permanecer. Porque el fanatismo por un político, el fanatismo por una iglesia, el fanatismo por un líder terrenal, no te va a ayudar en los tiempos de tormenta, de dificultades, los tiempos duros, los tiempos difíciles. El único que te va a ayudar es justamente, lo único que te va a ayudar es estar cimentado en la palabra, conocerla, escucharla y ponerla por obra. Porque las situaciones y las adversidades son parte de la vida, van a venir, pero lo que nos va a hacer permanecer es justamente el estar cimentados. Nos conviene estar cimentados y arraigados en el Señor. Nos Mm. conviene porque es la única manera en la que vamos a permanecer. Habiendo acabado todo, ¿no? Dice Mateo 7, los últimos versículos, ¿no? Permanecer. Y los líderes pasan, muchas veces nos decepcionan eh, Ujú. y decimos, uy, pensé que era así en un momento, ¿no? Nos damos cuenta que no, pero el único en el que podemos estar seguros y confiados es en el Señor. Mi siempre como líder, como pastora, siempre le enseño al liderazgo, mi función no es cimentar la gente en mí, mi Mm. función es cimentarla en el Señor. Es decir, acá está el Señor. Esta es la promesa de Dios para vos. Cimentar la gente en mí, no, 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 por favor, nunca. Este, porque yo no soy Dios, yo no Mm. puedo, yo no di mi vida por nadie y si la diera no sirve de nada. No, hubo uno, el único que dio su vida por nosotros, que se hizo pecado por nosotros, que cargó, que sufrió el castigo, ¿no? Para que nosotros tengamos, es Jesús, a Él tenemos que mirar, Él es el autor, el consumador de nuestra fe, es Él. Entonces, ese es mi mayor compromiso, es que la gente esté cimentada en el Señor, no en mí. Un día yo puedo fallar, yo no puedo estar, no voy a estar en todos, y aún es a líderes que son pastorazos, que son ¿no? Hermosos, pero les digo, no estás haciendo las cosas correctas, porque el día en que vos no puedas estar, esa gente, ¿dónde se va a apoyar? Ha pasado que líderes que fallecieron, que no es cierto, o se fueron, o se mudaron, o algo sucedió, y la gente que viene y me dice, ¿y ahora qué hacemos? Mm. ¿Cómo ahora qué hacemos? Jesús murió una vez y resucitó, Él está vivo, está sentado en su trono. ¿Cómo que hacemos? Como que están perdidos. Mm. Entonces, como líderes, nuestra función es siempre conectar acá. Acá está el Señor, Él es la fuente, Él es, sí voy a orar, sí voy a estar, te voy a acompañar, pero no cimentes tu vida en mí, es en el Señor. Él es el que te consuela, Él es el que te fortalece, Él es el que derrama y multiplica su gracia sobre tú. Es Él, es sola y únicamente Él. Nosotros somos simples colaboradores de Dios en el ministerio. Entonces, te conviene cimentar tu vida en el Señor. Es bueno, es lindo y tenemos referentes acá. Es hermoso, pero tu vida tiene que estar sola y únicamente cimentada en el Señor, en Él, en Él, en Él. A Él tenés que amarlo con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas.
todo tu corazón tiene que estar entregado al Señor. Tu compromiso de fidelidad es con Él, es con el Señor. Así que ese básicamente es el consejo. Qué manera de cerrar, pastora. Qué manera de cerrar. Y hasta acá llegamos con este Mateando Tranqui número 16. Volvió Doble Filo, que estuvimos 2 semanitas fuera, y volvimos de una manera top, allá arriba. Pastora, muchas gracias por esta charla, por enseñarnos tanto, por amar tanto a la juventud, que se le nota mucho el amor cuando habla y el compromiso que tiene. Así que nada, gracias y usted cierra, como usted quiera. Ay, gracias. Me encantan estas charlas uno a uno. Y bueno, es mi oración que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, te proteja. Gracias. Es mi oración que ahí te siga usando con poder. Nos vemos en el próximo Doble Filo. Chao.